Hola, bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel y en este episodio vamos a ver un poco de los mods que uso para mi serie de Green Islands. Muchos en los comentarios me habían colocado que cuáles eran los mods que usaba en esta serie, entonces aquí les voy a mostrar los mods más importantes que hay que uso en estos momentos y que va a mejorar el rendimiento de tu ciudad y también la va a volver un poco más realista. En la descripción igualmente les dejo el link para que puedan ver los mods que uso y así ubicar fácilmente los que se necesita. Hay mods que te ayudan a mejorar el rendimiento del juego, otros que te ayudan a que se visualice mejor las gráficas del juego y otros que te ayudan a organizar mejor tus assets y mods. Por ejemplo, este primero que les muestro fue precisamente el último mod que encontré que me ha servido mucho para organizar todo lo que es los mods y assets en el juego. Este mod lo que permite es cargar una lista, o sea, es como un programa aparte en lo que uno puede lanzar el juego, pero entonces puedes indicar qué mods puedes usar para el juego o desactivar todos los mods rápidamente. Esto sirve mucho, por ejemplo, si uno tiene varias ciudades en las que hay diferentes mods, en unos no usas mods, en otros sí, entonces puedes habilitar o desactivar antes de abrir el juego y con este te abre lo que necesitas rápidamente. Es como crear la lista de los mods que necesitas para cada ciudad. Este mod lo descubrí porque quería utilizar un mod que les voy a mostrar después, que es el de crear carreteras. Entonces, este lo que permitía es que uno puede deshabilitar todo esto y entrar fácilmente al editor, porque ahora, digamos, cuando uno entra al juego en PC no se puede tener ningún mod o asset activado para poder entrar al editor. Entonces, este te facilita desactivar todo antes de entrar al juego y lanzar el juego sin nada de mods y assets, solo vanilla. Entonces, te permite ya entrar fácilmente al editor y poder crear, digamos, mapas o carreteras, etcétera. Este es el mod que les digo que fue el que usé y descubrí el anterior mod. Este se llama Road Builder y lo que permite es que tú puedas crear como fácilmente una carretera con todos los elementos que tú quieras sin tener que saber muy bien, porque a veces el editor era un poco enredado en saber dónde iba a haber una carretera, dónde iba a haber una ciclorruta o una línea de bus. Eso es lo que permite a través de un programa externo crear lo que tú necesitas diseñar y ya después dentro del juego te lo hace automáticamente. Después de usar el mod de loading, entonces pues ya cargando el juego, el mod como más importante que uno debe usar es este de loading screen mode. Ya está en la versión revisit porque para que sea compatible con el último DLC. Este mod lo que permite es que pueda ser, siento yo, porque no sé si es exactamente como dice el juego, que puede abrirse mucho más rápido el juego, carga en orden todos los mods y assets que tiene la ciudad y lo que hace también es verificar qué assets faltan o si todo va como en orden. Entonces en esto te permite es que si hay algún error que te sale en el juego, él te avisa, digamos, que algún asset está perdido, entonces te da un cuadro de diálogo donde te permite saber cuál es el problema. Entonces es mucho más organizado y creo que también abre mucho más rápido el juego. Otro de los mods que uso para el rendimiento es FPS Booster, que este permite que los FPS vayan un poco mejor de lo que normalmente va el juego. Entonces ayuda como a optimizar un poco más el rendimiento y hace que pues uno no sufra de pérdidas de FPS porque normalmente el juego va como a 10 o 8 FPS. Entonces este logra que sea un poquito más porque tampoco es ayuda realmente a incrementar hartísimo, ¿no? Pero sí te ayuda un poco al juego. Para que visualmente la ciudad se vea un poco mejor, entonces lo que uso es Daylight Classic. En estos días estaba leyendo que este mod pues ya no es tan importante, está también desactualizado porque está hasta Sunset Harbor. Para esta ciudad la voy a dejar con este, pero creo que hay otros mods que ya reemplazan totalmente cómo visualiza el juego. Entonces lo que hace es
dejar como que gráficamente se vea como antes era el juego y eso no sé por qué, pero ayuda un poco a visualizar mejor la ciudad. Ya no lo recomendaría porque creo que hay opciones mejores que reemplazan este mod y permiten hacer mejores cosas. Yo actualmente lo uso en esta serie y realmente pues no quiero modificarlo, entonces pues pueden buscar otros tipos de mods que ayudan a mejorar visualmente el juego. Otros que uso son los LUTs que ayudan a visualizar mejor y uno puede escoger varios. Los LUTs son como plantillas establecidas que uno puede descargar para ver cómo se ven los colores en el juego. Speed Slider es otro que me permite, digamos, que el juego ayuda a controlar la velocidad que va a tener el juego, porque cuando llega a un punto de la ciudad en que ya es todo muy pesado, hay mucha población, que uno ya no puede acelerar ni frenar un poco la velocidad del tiempo. Entonces esto lo puede lograr y puede ser un poco más lento de lo normal o un poco más rápido de lo que normalmente lleva el juego. Entonces esto ayuda, por ejemplo, en las cinemáticas a que se vea un poco más lento el juego y que también si no quieres que vaya demasiado rápido el juego o se te vaya frenando, digamos, hay una pérdida de frames, entonces bajarle un poco la velocidad al tiempo ayuda a que, digamos, los carros y eso vayan en un movimiento más fluido. Otro que ayuda mucho es el Ultimate Level of Detail, que es que permite que a qué distancia se pueden ver o renderizar los edificios. Normalmente eso sirve mucho es para crear las cinemáticas porque cuando tú aumentas mucho la distancia, pues el juego va a empezar a pedir mucho más recursos, entonces pues se vuelve un poco más lento. Pero para las cinemáticas es bueno o para, digamos, tomar imágenes, fotografías de la ciudad, tener, digamos, poner a distancias grandes que se vean los edificios, que se vean los árboles, que se vean algunos props, assets o pequeñas cosas que normalmente no se ve, el juego no las genera automáticamente porque las distancias son, digamos, aumenta los recursos, pero entonces este te permite que se aumente el nivel de detalle. En este de Ultimate Eye Candy es el manejo de los loots, entonces ahí uno puede manejar qué loot que uno ha descargado pues sirve mejor y también cambiar la tonalidad de la luz, la posición del sol, si uno quiere que sea más brillante o más oscuro, frenar también el clima o frenar el día y el noche. Eso ayuda muchísimo pues a controlar todo como el espacio de la ciudad. Otro de los mods más importantes que son para rendimiento y para que el juego se vea mucho mejor es Dynamic Resolution. Este te permite que tenga un mejor anti-aliasing. Eh, Primero pues hay que saber que hay que deshabilitar el anti-aliasing para usar este mod. Pues, eso ya lo verán en la descripción si lo van a usar. Y permite que los edificios o visualmente prácticamente toda la ciudad se vea mucho mejor. A veces el juego se ve como muy, como con unas texturas muy raras y este de Dynamic permite que se vea mucho mejor. Pero también hay que saberlo usar porque, digamos, si uno no tiene una tarjeta gráfica muy poderosa y una RAM muy buena, entonces pues esto consume muchos recursos si uno pone a una resolución muy alta. Entonces hay que controlarlo, o sea que duplique un poco, digamos, el tamaño de la textura, porque eso es como que lo que hace. Aquí dice que es como resolución 4K, pero uno va como aumentando la resolución. Pero pues entre más se aumenta, obviamente va más consumiendo de recursos. El más importante es Steam Mixer 2, que este permite juntar varios temas que uno pueda descargar del workshop y usar las texturas para cada, digamos, para cada situación. Entonces permite que haya texturas, por ejemplo, en el workshop hay muchas texturas que están en 4K, que son muy buenas, o en HD. Y aquí uno las permite controlar y elegir, por ejemplo, de un tema y de otro. Entonces, que el pasto se vea mucho mejor, eh, que el cemento o el pavimento se vea de tal forma o se vea más oscuro, se vea con más detalle o un poco más grande la textura, porque eso
se maneja es como por texturas que se cargan. Entonces, si se pone un poco más grande, más pequeño. También el tema del cielo, cómo uno lo quiere ver. El tema del agua también, qué color ponerle. Uno le puede cambiar el color. Digamos también cuando el agua se contamina, normalmente es café, uno le puede cambiar el color. Entonces, posiblemente eso hacerlo para crear como si fuera un pantano o algo así. Entonces hay muchas posibilidades que tiene este Team Mixer que te permite que la ciudad se vea exactamente como deseas. Para las carreteras uso Node Controller Renewal. Ese ya ha tenido varias versiones. Hay otra versión que es diferente y se maneja diferente el manejo de los nodos en las intersecciones. Pero yo uso este precisamente y este permite es que en la intersección uno pueda suavizar un poco más las intersecciones y se vea un poco más realista las calles. Y así después usar el de Intersection Marking Tool para poder hacer como toda la señalización. Este ya lo había mencionado en algunos videos. Es uno de mis favoritos porque cambia totalmente el juego. Es Intersection Marking Tool. Este lo que permite es crear señalización en todas las calles, como en las superficies de las calles. Entonces te permite crear divisiones, te permite crear todas las marcaciones que tiene una calle, que a veces el juego se queda como muy frenado en cuanto a las posibilidades que tiene. Entonces lo que permite el juego es que, digamos, en las conexiones, que normalmente no hay una señalización, se pueda completar de una calle a otra. Y como por ejemplo en anteriores videos, como creé la intersección esta, el que estamos viendo, que es la de las bicicletas con los buses y pues la avenida. Entonces se puede crear toda una combinación de señalización en las intersecciones, sobre todo. Al inicio solo se podía hacer intersecciones, pero ya dentro de la carretera es posible uno crear algunas divisiones con árboles, con pasto o cemento que permitan visualizar mejor las calles y esto lo hace ver más realista. También tengo uso este de Network Multitool, que este permite construir como conectar varias calles con calles, digamos, circulares, se conecta de cualquier manera, crear orejas mucho más fácil, entonces lo que hace es facilitar un poco la construcción de algunas calles. También se puede duplicar una calle al lado. También se puede quitar o poner nodos entre calles, porque a veces, digamos, los nodos que genera la calle quedan muy cerca unos de otros y eso afecta un poco el tráfico. Entonces uno puede eliminar eso o crear un nodo, digamos, para suavizar un poco más la calle, para que haya una parada de bus específicamente o para después crear una intersección ahí. Otro que uso para el tráfico es Traffic Manager. Este creo que es uno de los más importantes del juego después de el Loading Screen Mode, que este permite manejar todo el tema del tráfico, cambiar velocidades, manejar los semáforos. Se puede poner paradas o no, que pase en una intersección tenga prioridad una calle o la otra, que eso lo tiene el juego, pero pues este facilita mucho más fácil las cosas. Quitar que los peatones pasen una cebra. Entonces, este es muy importante porque permite manejar mucho mejor el tráfico de la ciudad. También hay cosas como de inteligencia artificial que te permite, digamos, que el parqueo sea un poco más realista y que no salgan de un edificio o por ejemplo de una estación de tren salgan carros, que pues eso es un poco irreal. Entonces este te permite que sea un poco más real como el tráfico. También que sea un poco más inteligente el tráfico porque sabemos que el juego, digamos, los carros nunca usan bien los carriles. Entonces, este te permite que sea un poco más inteligente los carros que transiten por los carriles que deberían ser. Otro de los mods más importantes que uso, este ya sirve para cualquier cosa, es Move It, que uno puede mover cualquier cosa del juego que uno coloque, carreteras, nodos de carreteras, edificios, parques, assets, todo lo que uno quiera mover. Entonces, esto te permite tener una flexibilidad mucho más
allá de lo que ofrece el juego. Otra de las más importantes es Find It, que es como un buscador que te permite saber buscar pues todo lo que tiene el juego dentro del juego, todos los assets. Entonces ya uno con eso puede colocar edificios, que es lo que yo les había dicho en anteriores videos, de que normalmente yo no hago solo zonas y que crezcan los edificios, sino que yo voy colocando los edificios que quiera, pues usando este de Find It, que me permite buscar qué estilo de edificio voy a usar y de ahí ya colocarlo directamente en el juego. Y con Move It uno puede mover el edificio hacia donde uno quiera para pues ya que sea todo mucho más personalizado. Este de Rico, este permite tener edificios instalados de workshop y también cambiar la configuración de algunos edificios. Por ejemplo, los últimos edificios que instalé del paquete de contenido de Skyscraper, que eran los rascacielos. Ellos normalmente son edificios únicos que se utilizan para turismo, para generar turismo. Pero con este mod uno puede colocar el edificio y configurarlo para que sea, digamos, de comercio, oficina o residencias. También este Forest Brush me permite crear bosques mucho más rápido, que sean mucho más fácil de construir algunos árboles y tener combinaciones. Entonces que con ese pincel uno permita construir, generar varios árboles de distintos tipos y que se genere en un punto específico, que tenga harto densidad o poca densidad. Otro de los más interesantes es Building Spawn Points. Esto te permite crear que de donde salen los vehículos de un edificio puedas cambiar el sitio donde van a salir. Entonces así te permite que sea más realista, por ejemplo, digamos que los carros salgan de un parqueadero, si es de una estación de policía que salga desde más atrás o desde adelante y así también te maneja mucho mejor el tráfico y se ve un poco más realista porque uno lo puede ubicar desde realmente donde se quiere que salgan los vehículos. Otro que me gusta es el de BOB, que este permite reemplazar tanto árboles como props que tienen los edificios. Normalmente, digamos, las viviendas que vienen del juego traen, digamos, como árboles que son los primeros que trajo el juego, que son los vanilla, y son muy feitos porque no son de alta calidad y son renderizados como muy feos, entonces se ve muy caricaturizado. Entonces, este lo que permite es que los edificios ya se generen con árboles, digamos, que uno quiera o con props que uno quiera. Y así se ve un poco más realista los edificios. También uno puede quitar que no tenga ningún prop o árbol y ya después uno pueda colocarlos aparte. Hablando de props, hay uno que se llama Prop and Tree Anarchy, que este permite que uno pueda construir tanto props y árboles en cualquier parte digamos, del espacio de la ciudad, sea encima de un edificio, sea al lado. Entonces, digamos, normalmente uno quiere poner un árbol que esté dentro de una casa y a veces, pues no se puede porque el juego no lo deja. Entonces, este permite que uno pueda poner árboles o sombrillas o parquecitos o algo dentro de un edificio, sea una casa, oficina, lo que sea. También para los edificios uso Repaint, que normalmente los edificios vienen como a un color aleatorio y a veces no quiero que ese color se quede o por ejemplo pongo varios edificios juntos y quiero que todos se vean como igual. Entonces Repaint lo que permite es que uno pueda colocar los edificios de un mismo color. También creo que sirve para las calles, que digamos la calle sea de un color el que desees. Puede ser, digamos, que quieres que sea una calle específica para algo o para buses o cambiarle un poco más oscuro el color como del cemento, etcétera. También para los props, me gusta mucho este Prop Line Tool que permite que uno pueda generar, digamos, props o árboles que uno los pueda hacer de forma circular o en línea, como si fuera una calle, pero entonces te los permite controlar cuántos uno quiere colocar y si son en línea o son en curva, circular, etcétera.
Y finalmente pues uso este Cinematic Camera Extended para hacer las cinemáticas, no para grabar el juego, sino que esto te permite mover como la cámara y que vaya grabando, vaya moviéndose según yo lo quiero. Espero les haya gustado este video. Algunos mods son muy útiles y pues ahí les recomiendo esos. Digamos que tengo otros mods, pero digamos que esos no mejoran nada. Simplemente son algo que digamos quiero añadir al juego, pero estos son los mods que permiten que el juego se vea mucho mejor. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse a mi canal. Chao.